Y hola a todos amigos, para mí es un placer saludarlos de nuevo en mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a aprender otra estrategia de comercio y por supuesto que espero que lleguen hasta el final de este video. No se les olvide que si quieren ser parte del mejor grupo con señales de trading totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir a mi Telegram personal la palabra equipo y ya con eso te agregaré. Entonces amigos, hoy negociaremos con ustedes usando los niveles de soporte y resistencia, las tendencias ascendentes y descendentes, así como otras situaciones y patrones en el mercado. Buscaremos situaciones de trabajo para poder obtener ganancias. Usaré velas japonesas de 15 segundos para analizar el mercado y las operaciones se abren de 1 a 5 minutos. Al hacerlo, siempre trabajo en aquellas situaciones en las que me sienta cómoda. Si existe alguna operación de la que no me sienta segura, prefiero perderla. Este enfoque es el que me ha ayudado a obtener operaciones rentables. Además, por supuesto que la experiencia es bastante importante en todo el comercio y bueno, asegúrate de ver este video hasta el final y así podrás ver cómo trabajo con esta estrategia. Tal vez este método de trabajo sea adecuado para ti y también puedas ganar dinero con este método. Entonces amigos, comencemos. Así que acá arriba tenemos un nivel de resistencia y al mismo tiempo vemos que en este momento el precio se está acercando a nuestro nivel. Se forman las velas verdes seguras y además los principales mínimos de precios son cada vez más y más altos. El precio tiene un gran potencial de aumento y abriremos una operación por 2 minutos. Para un ascenso es posible que el precio se rompa y este movimiento ascendente nosotros mismos intentaremos ganar dinero. Entonces tomamos 2 minutos con un tiempo con margen, teniendo en cuenta la posible negociación cuando el precio se aproxima al nivel. El nivel de resistencia puede provocar una reacción. Es decir, puede ocurrir un retroceso hacia abajo o el precio puede entrar en la zona de negociación. Es con todos estos movimientos que tomo tiempo de margen. En la mayoría de los casos, este tiempo es suficiente, así que veamos el precio. Muy bien amigos, el precio continuó y el nivel se rompió. Nosotros mismos obtenemos ganancias con este movimiento. El precio tiene un gran potencial de aumento y bueno, no es un mal comienzo. Obtuvimos nuestra primer ganancia. Sigamos y busquemos el siguiente punto de entrada. Así que acá abajo tenemos un nivel de soporte. También vemos que en este momento el precio se acerca a nuestro nivel. En esta situación propongo abrir una operación literalmente por 1 minuto para aumentar. Es más probable que haya una reacción del nivel de soporte en el futuro cercano. El precio caerá en la zona de corrección y habrá al menos un pequeño retroceso hacia arriba, ya que el primer toque de este nivel en los últimos 45 minutos y esto significa que es más probable que ocurra un retroceso. Entonces, ya que también vemos que como tal no se está produciendo una precarga de nivel de soporte en este movimiento correctivo ascendente, intentaremos ganar dinero. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Excelente amigos, y como pueden ver hubo un retroceso hacia arriba y logramos obtener ganancias. Hemos logrado predecir automáticamente y de manera auténtica un movimiento adicional del precio. Estas situaciones realmente funcionan muy bien. Y bueno, mientras todo va bien, encontremos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un nivel de apoyo. También vemos que desde el nivel hubo un retroceso hacia arriba y después del retroceso el precio se volvió y se acercó nuevamente a nuestro nivel. Propongo aquí abrir una operación por 2 minutos para una disminución en la tendencia bajista. Es más probable que el precio continúe moviéndose directamente hacia el nivel de soporte, ya que el precio tiene un excelente potencial a la baja. En este movimiento descendente intentaremos ganar dinero. Así que veamos el precio y veamos qué sucede. No está mal amigos, como puedes ver el precio continuó bajando y obtuvimos ganancias.
Como puedes ver, 2 minutos nos bastaron y este tipo de situaciones funcionan muy bien. Continuemos con nuestro comercio. Así que aquí vemos el nivel de apoyo. También vemos que en este momento hay un movimiento a la baja. El precio se acerca a nuestro nivel y además vemos que el precio tiene un buen potencial a la baja. Los principales máximos de precios también están bajando. Propongo aquí abrir una operación con una reserva de 3 minutos para una disminución en la tendencia bajista. Es más probable que el precio continúe bajando en este movimiento descendente. Intentaremos ganar dinero. Al mismo tiempo, tomo 3 minutos con un margen teniendo en cuenta la posible negociación o reversión del precio hacia arriba. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. Bueno amigos, es bastante bien. Aquí obtenemos ganancias y como puedes ver, usted y yo logramos ganar dinero con este movimiento. 3 minutos nos bastaron y el precio realmente continuó moviéndose hacia el nivel. Usted y yo nuevamente logramos predecir correctamente el movimiento adicional del precio. Y bueno, ya que todo va bien, sigamos con nuestro comercio. Aquí vemos que hubo una buena tendencia bajista segura. También vemos que después de tocar el nivel de soporte hubo un retroceso hacia arriba. Después de un retroceso de un cierto punto, el precio se invirtió. Se forman velas rojas y aquí propongo abrir una operación con un stop de 3 minutos a la baja en una tendencia bajista. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, porque también vemos que el precio tiene un gran potencial a la baja. Además, los principales máximos de precio se vuelven más y más bajos. En este movimiento descendente, ahora usted y yo trataremos de ganar dinero. Así que vamos a ver el precio y esperar el resultado. No está mal amigos, aquí el precio sigue bajando y nos beneficiamos nosotros mismos. Al mismo tiempo también vemos que el precio aún no ha llegado al nivel de soporte. Al mismo tiempo aún tenemos espacio para el nivel de soporte, por lo tanto propongo abrir la siguiente operación aquí. Volvamos a bajar por 3 minutos también en una tendencia bajista. Espero que esta vez sea suficiente. Así que volvamos a ver el precio y ver qué sucede. Muy bien amigos, el precio sigue bajando y estamos obteniendo ganancias. También logramos sacar provecho de este movimiento descendente. Al mismo tiempo también vemos que el precio todavía se mueve hacia abajo y hasta el nivel de apoyo todavía hay espacio. Propongo aquí abrir la operación de nuevo a la baja, solo que esta vez vamos por 2 minutos, ya que queda mucho menos espacio para el nivel de soporte. Espero que en esta situación 2 minutos sean suficientes, así que vamos a ver el precio. Entonces amigos, como pueden ver, el precio continuó moviéndose hacia el nivel. También hubo una reacción del nivel de apoyo y hubo un retroceso hacia arriba. Desafortunadamente aquí usted y yo no obtenemos ganancias y tal vez 1 minuto sería suficiente en esta situación. Desafortunadamente calculé mal el tiempo, pero bueno, está bien. Como pueden ver, tales situaciones a veces pueden suceder, pero de ninguna manera nos pondremos tristes. Simplemente seguiremos comerciando con la estrategia. Y dado que todavía tengo fondos en el depósito, simplemente sugiero continuar. Aquí tenemos un nivel de resistencia. Al mismo tiempo, nosotros mismos también vemos que después del retroceso, el precio se ha invertido y se está moviendo hacia arriba de nuestro nivel. Abriremos una operación por 2 minutos para un ascenso. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, ya que el precio tiene un gran potencial de aumento. Vemos que últimamente solo se están formando velas verdes y esto significa que el precio se mueve con mucha confianza hacia arriba. En este movimiento ascendente nosotros mismos intentaremos ganar dinero. Espero que esta vez 2 minutos sean suficientes. Entonces observemos el precio.
Y muy bien amigos, el precio continuó subiendo y también se rompió este nivel. Esta vez usted y yo logramos obtener ganancias y como te dije, en la mayoría de casos este tipo de situaciones funcionan muy bien. Bueno, sigamos y encontramos el siguiente punto de entrada. Aquí tenemos un cierto nivel de apoyo y también vemos que en este momento el precio se rompe. Se forman velas rojas de pulso seguro y es decir que el precio se mueve con confianza hacia abajo. Ahora vamos a ver un poco el precio y tan pronto que comience a formarse una vela verde, aquí estaremos con usted y abriremos un acuerdo para un aumento. Entonces amigos, apareció una vela verde y abrimos una operación y creo que pronto habrá un retroceso hacia arriba. Habrá un movimiento correctivo dado que como en la mayoría de los casos después de un movimiento direccional, seguro siempre hay una ruptura del nivel. El precio cae en la zona de corrección y se produce un retroceso en la dirección opuesta. Como regla general, en tales situaciones, un minuto es más que suficiente. En este movimiento correctivo en el que estamos con usted, intentaremos ganar dinero. Así que vamos a ver el precio. Precio continuó subiendo y de hecho hubo un retroceso y logramos ganar dinero con este movimiento. Un minuto nos bastó y mientras tanto ya tengo 4.500 en el depósito. Propongo abrir otra última operación por el día de hoy. Así que vamos a buscar otra situación laboral. Aquí abajo tenemos un nivel de apoyo y al mismo tiempo vemos que en este momento hay un movimiento descendente. El precio se acerca a nuestro nivel y se forman velas rojas seguras. Al mismo tiempo todavía hay espacio para el nivel de soporte. Abriremos aquí con usted una operación literalmente por un minuto en una disminución en la tendencia bajista. Es más probable que el precio continúe moviéndose hacia el nivel, ya que el precio tiene un excelente potencial a la baja. Se forman velas rojas de pulso segura y espero que en esta situación un minuto sea más que suficiente. Como también vemos que el potencial general del precio va a la baja, además los principales máximos de precios se vuelven más y más bajos. Es posible que en un futuro próximo este nivel también se rompa. Entonces observemos el precio. Bueno amigos, es bastante bueno. El precio continuó moviéndose hacia el nivel y obtenemos ganancias. Tenemos tiempo para trabajar con usted en este movimiento descendente. Un minuto nos bastó. El precio tiene un gran potencial a la baja. Y bueno, mientras tanto tengo casi $8.000 en el depósito y propongo terminar con esto. Tomo mis ganancias y salgo del mercado y como puedes ver, todas las situaciones en el mercado han funcionado bastante bien, casi todas. Hoy hemos recibido un negativo y bueno, desafortunadamente no siempre podremos predecir cada uno de los precios a la perfección. A veces obtendremos unos que otros negativos, pero por regla general siempre obtendremos una que otra ganancia. Solo necesitamos más tiempo para practicar y obtener muchísima más experiencia, pero este tipo de cosas son absolutamente normales, así que nada de desanimarnos. Y ya con todo esto en el futuro, todas las operaciones negativas irán disminuyendo y las positivas irán aumentando, dejándote así muchísimas ganancias. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que toda esta información les haya servido un montón y por supuesto practiquen, acumulen muchísima experiencia, empiecen a comerciar y entrenar. Recuerden que como siempre les digo, entre más, mejor. Por supuesto, no se les olvide dejarme un me gusta allá abajo, un comentario de apoyo y por supuesto, si aún no te has suscrito, que te suscribas. Y eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que toda esta información la pongan en práctica y recuerden que si quieren ser parte del equipo con señales de trading totalmente gratis, lo único que tienen que hacer es escribir la palabra equipo a mi Telegram personal y ya con eso los agregaré. Eso fue todo por hoy. Adiós, adiós.